La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. En el libro de San Juan, en el capítulo 5, hermanos, en el verso 40 nos quedamos y estamos estudiando, hermanos, una confrontación de que hubo con un hombre de que lo sanó, hermanos, estando, él se acuerda en un estanque. ¿Se acuerda cómo se llamaba el estanque? Betesda. Dice que de cierto tiempo venía un ángel, movía las aguas, hermanos, y el primero que entraba a las aguas era sano. Pero este hombre era un paralítico, no podía, hermanos, tirarse al agua. Un paralítico es alguien que está paralizado. Este hombre necesitaba que lo movieran a él. Entonces, el problema surge, hermanos, porque le dijo él: toma tu lecho y vente. Entonces, los judíos estaban molestos porque él llevaba algo cargando y los días sábados, hermanos, no podían trabajar. Y estudiando el capítulo 6, hermanos, resulta que algo similar vuelve a suceder otra vez y en día sábado. ¿Qué tendría Jesús con el día sábado? Miren, hermanos, los judíos eran muy religiosos con el día sábado, tenían mucha religiosidad. Hay gente, hermanos, que ve un día más santo que el otro día y celebra un día, hermanos, y lo ve más como algo como para sentir la presencia de Dios más que otros días. Por ejemplo, hay gente, hermanos, que en Navidad se ponen melancólicas, en Semana Santa, hermanos, son días que le llaman ellos más espirituales. Verso 40, verso 42, dice entonces, hermanos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús les dice todo el argumento: ustedes no quieren venir a mí. Dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Miren, hermanos, déjenme leer esta versión. Dice: a mí no me interesa que la gente, verso 40, esta versión dice: ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Para aquellos hermanos que siempre están interesados, hermanos, que hablen bien de usted. Además dice: ustedes los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Hermanos, esta era mucha gente religiosa, hermanos. Estaba ahí quizás todos los sábados, estaba ahí, hermanos, haciendo todo lo que la ley les pedía a ellos que hicieran rituales, pero no amaban a Dios. ¿Se podrá venir a la iglesia a trabajar y buscar de Dios, hermanos, y no amar a Dios? Sí se puede, hermanos, porque a veces se convierte uno en una rutina religiosa, en algo de que, como aquel hermano que toma Coca-Cola, como aquel que toma café y siente una necesidad de tomar café en la mañana, aquel hermano que siente necesidad de echarle chile a la comida, aquel que tiene necesidad de ponerle siempre sal a la comida, hermanos, siente esa necesidad. Entonces, el religioso, hermanos, siente esa necesidad de estar en el círculo religioso, pero no amar a Dios. El que ama a Dios, hermanos, hace cambios en su vida. El que ama a Dios, hermanos, entiende de que no es una persona religiosa, sino, hermanos, alguien que totalmente está buscando a Dios. Mire, Juan capítulo 3, verso 19, ¿qué es lo que dice ahí? Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema, hermanos, es que sus obras eran malas de ellos. Vamos a ver una iglesia, hermanos, aquí en Apocalipsis, una iglesia donde era muy trabajadora, buscaba mucho, hermanos, la espiritualidad, pero no amaban a Dios. Puede usted estar en una rutina, hermano, venir a la iglesia, pero ya no siente nada por Dios. Está tan seco y vacío su corazón, hermanos, que ya no siente nada por Dios. Y Jesús les dice: yo sé que ustedes no aman a Dios. Verso 42, mas yo os conozco que no
tenéis amor de Dios en vosotros. Yo sé que ustedes no aman a Dios. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Una pausa. Tu arduo trabajo, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que trabajaban mucho. Pero mire lo que dice, sigue, hermano. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Note, hermano, esta iglesia conocía mucho la palabra de Dios, sumamente trabajadora, pero no amaba a Dios. Ya se le había perdido la sensación de amar a Dios. Se habían convertido en una iglesia religiosa. Y como individuos, hermanos, nosotros nos podemos convertir en un personaje o un individuo religioso, que solamente, hermanos, nos recordamos que es un día de servicio y que tenemos que ir a la iglesia, pero no venimos con esa devoción y ese ánimo, hermanos, de buscar a Dios. Es más, buscar a Dios es una carga. Buscar a Dios, hermanos, ya no hay, es un deleite. Entonces, el amar a Dios, hermanos, es algo que usted, hermanos, le hierve en su corazón cuando usted quiere encontrar, hermanos, esa manera de cómo agradarle a Dios, porque usted jamás le va a poder pagar a Dios. Pero usted, hermanos, siente esas ganas de servirle y estar emocionado, hermanos, de todos los agradecimientos que usted tiene para el Señor. Gloria a Dios. Véngase aquí al verso 43 del capítulo 5. Dice el verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibieres. La prueba de que, hermanos, Jesús les dice esto es que habían venido otros mesías antes diciendo, hermanos, que ellos eran el Mesías. Como ahora en día, hermanos, han levantado hombres diciendo yo soy el Cristo. ¿Cuántos oyeron a el señor que se murió? ¿Cómo se llamaba el de los 3 seises? ¿Cómo se llama José Luis Miranda, creo, algo así debajo. José Luis Miranda, algo así se llamaba. Este hombre, hermanos, decía que es Jesús. En Brasil está un hombre, hermanos, que es Jesús. La gente lo adora y tiene su capilla y la gente, hermano, le llevó ofrendas y todos. En creo que Polonia o en un país de esto, hermano, está otro Jesús. Y hay muchos Jesuses ahorita. Y en el tiempo antes de que Cristo viniera, hermanos, hubieron varios hombres, hermanos, que aparecieron diciendo que ellos eran Jesús también. Vea aquí, tenemos un relato en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 36 y 37. Amén. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo... ¿Cómo se llamaba? Teudas. Teudas, ajá. Diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. 2 hombres, Teudas y Judas. Estos hombres, hermanos, se levantaron diciendo que eran alguien, hablando, hermanos, de que eran un Mesías, un líder. Y Jesús les dice, si otro se levantare en su nombre, ustedes lo siguen. ¿Cuántos seguidores dice que tuvo este hombre? Como 400 hombres. Hermanos, ¿cuántas mujeres? Probablemente, hermanos, la misma cantidad. Probablemente, hermanos, ya contando los niños, hermanos, pasaba esto de 1000 personas.
se levantó un personaje con un montón de seguidores. Y Jesús dice, si otro se levanta dando testimonio, yo estoy dando testimonio que Jesús me mandó y no me creen. ¿Sabe, hermanos, que lo mismo va a suceder en estos días también? Muchos no reciben el testimonio que Cristo da, hermanos, en la palabra, pero sí reciben el testimonio, hermanos, que otra gente dan. Llama la atención, hermanos, que ahora hay hombres que ellos se presentan, hermanos, como portadores de una gran bendición y que tienen el poder para hacer ciertas cosas, hermanos, y la gente los sigue. Tienen muchos seguidores. Pero eso no es de extrañar. Esto sucedió también, hermanos, después de que Cristo murió. Hubieron muchos hombres que se levantaron diciendo ser alguien también. Véngase aquí a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 al 10, por favor. Amén. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabe, hermano, que este hombre va a tener muchos seguidores? ¿Por qué? Porque va a hacer señales. Pero señales, ¿qué dice? Mentirosos. Note, hermanos, que la gente es fanática de las señales. Si alguien hace algo, hermano, lo siguen, empiezan a seguirlo. La Biblia dice que nosotros no andemos detrás de las señales, sino que estas señales nos van a seguir a nosotros, pero nosotros seguimos las señales. Gran apóstol, gran profeta, gran hombre de Dios, hermanos, que tiene estas señales, decimos nosotros. Y, hermanos, y empezamos a andar detrás de estas personas. Y lo mismo sucedió. Se levantaron muchos otros hombres, hermanos. Hay muchos otros en la historia que se levantaron y que tuvieron muchos seguidores también en aquel tiempo antes de Cristo. Y Jesús les dice, si unos de estos se levantaran, también ustedes lo seguirían. Verso 44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de uno de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? El problema, le dice, ustedes buscan gloria de los hombres, agradar a los hombres. ¿Qué es gloria de los hombres, hermanos? Alguien que los honre. Desgraciadamente, hermanos, un buen líder de Dios nunca va a ser, hermanos, una persona halagada, sino al contrario. Todos los grandes hombres de Dios, hermanos, no recibieron halagos, sino recibieron al contrario. ¿Qué recibió Pablo? Golpes, insultos, toda clase, hermano. ¿Qué recibió Pedro? Crucificación. ¿Qué recibió Jesucristo? ¿Qué recibió Moisés, hermano? Mire, un líder de Dios habla lo que la palabra de Dios dice. Y claro, eso, hermanos, nos confronta a nosotros y no nos gusta, hermano, cuando nuestro pecado se incomoda y nos pone al descubierto, hermanos, cómo es nuestra vida. No nos gusta, no nos va a gustar, jamás. Fíjese aquí, dice Juan capítulo 12, verso 43, por favor. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los hombres entonces amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto quiere decir una cosa, hermano, que Jesús no era popular. Jesús no era popular. Si Jesús hubiera sido compadre, hermano del gobernador, amigo del gobernador, hermano, Jesús hubiera tenido una gran popularidad en aquel tiempo. Ahora en día, hermanos, predicadores se quieren codear, hermanos, con los embajadores, con los cónsules, con el que está en servicio en ese momento, hermanos, como aquí el mayor, hermanos, quieren rozarse con ellos para adquirir un poco de popularidad. Jesús no era popular. Alguien que busca ser popular, hermanos, entre las gentes, hermanos, busca gloria de las personas, busca ser honrados por ellos. Y Jesús dice, yo no busco gloria de los hombres. Buscar gloria de los hombres, hermanos, es querer agradar a las personas. Y es un compromiso, hermano, porque usted no puede agradar a los hombres. La Biblia dice o agradar a Dios o agradar a los hombres. Y no se puede agradar a los dos. Solamente podemos agradar a Dios. Y por lo general, hermanos, usted, hermanos, no va a adquirir popularidad.
Sabe que mucha gente, hermano, lo pueden invitar a una televisora, a usted, y le dicen, bueno, lo invitamos a que predique a Cristo en una emisora. Pero ¿sabe qué? Usted no menciona a Cristo. Diga Dios, pero no mencione a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué usted puede decir Dios, hermanos, pero no Jesucristo? Porque cuando usted dice Dios, usted no sabe si está hablando del Dios de los Budas o el Dios de hermanos de Alá, el Dios de... No sabemos cuál Dios están hablando. Entonces podemos hablar de Dios, pero no podemos hablar de Jesucristo. Y eso, hermano, trae compromiso. Véngase aquí Romanos capítulo 2, verso 29, por favor. Amén. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay una alabanza, hermanos, que viene no de los hombres, sino que viene una alabanza que es de Dios. Dios lo va a alabar a usted. Mire qué bonito, hermanos, que lo alabe Dios, pero que no lo alaben los hombres. ¿Qué dirá Dios de usted? ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Nos alabará Dios a nosotros? ¿Nos alabará por lo que hacemos nosotros? A veces, hermanos, ponemos en tela de juicio nosotros, ¿hago esto para agradar a Dios o hago esto para agradar a las personas? Y tal vez, hermanos, para que las personas se sientan más cómodas, tenemos que hacerlo para lo que las personas quieran. Por eso Juan el Bautista no era popular. Por eso Juan el Bautista, hermanos, lo mataron. Por eso Elías lo mataron. Por eso a Isaías lo mataron. Por eso a todos los hombres de Dios los mataron. ¿Por qué? Porque no eran populares, hermanos. Él les caía mal a los gobernantes, caía mal a las personas. Hábleles usted de la palabra de Dios, hermanos, si les incomoda. Por eso dice la Biblia que en los últimos días habrá comezón de oír, hermano. La gente quiere oír algo bonito, algo que le agrade, algo que se sientan bien, bien satisfechos e irse a su casa contentos. Pero hermano, esto no es de popularidad. Véngase al verso 45 al 47, hermanos. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Mire, hermanos, les dice, yo no lo voy a acusar. Dice, yo no lo voy a acusar a ustedes, lo va a acusar la ley. ¿Sabe, hermanos, quién nos va a acusar a nosotros? No Dios. Te va a acusar la Biblia. Este es el libro que nos salva y este es el libro que nos condena a nosotros. Porque esta es la palabra de Dios, hermanos. Dios no nos va a acusar. Aquí está, mijo. Aquí está. Ahí está, de ese lado. Dios, hermanos, no dice, yo no vengo a acusarlos. Mire el verso 45. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Hablando de la ley. Verso 46. Porque si creéis en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Hermanos, el problema era que esta gente solo era religiosa, ni creía en la palabra de Moisés, porque Moisés hablaba de Jesucristo. Hermanos, ni creían en Cristo tampoco. Lo que había aquí, hermano, era un problema de religiosidad. La gente se había convertido en religioso. Desgraciadamente, hermanos, ese ciclo se vuelve, hermanos, a volver en nosotros. La gente se vuelve a ser religiosa. Y sabe, hermanos, algo que Dios detesta es la religiosidad. Dios quiere tener una relación con las personas, no una religión, hermanos, donde sea un día específico para usted adorar a Dios. Que nos animemos a leer la Biblia, hermanos, solo en la iglesia. Que nos animemos a escuchar la palabra de Dios solo en la iglesia. Pero en nuestras casas, hermanos, vivimos una vida diferente. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versos, así que le voy a pedir ahí que los apunten, por favor. ¿Ya están? Gloria a Dios. Ok. Juan 9, 28 y 29, por favor. Amén. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos.
Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Mis hermanos, hablando de Jesús, con respecto a ese, ni sabemos quién sea. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Sabe, hermanos, que a veces nosotros decimos, oh, yo soy seguidor de Cristo? ¿De veras? ¿Somos seguidores de Dios nosotros? Pregúntese usted, hermanos, ¿realmente somos seguidores de Dios? Mira lo que dice Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué es lo que nos va a juzgar a ellos, dijo? La ley, la palabra. Entonces, hermanos, la ley nos libera a nosotros, la ley, hermanos, nos condena. ¿Qué hace la ley? La ley nos hace entender que nosotros estamos mal delante de Dios. Capítulo 6, hermanos, aquí en el libro de San Juan, nos habla, hermanos, y empieza Cristo y se mete en un lío, hermanos, porque sana a un ciego. También, hermanos, lo hace en un día sábado. Y quiero ver esto con usted, hermanos. Aquí Cristo les empieza a hablar, hermanos, de un panorama de un otro estanque. Este estanque, ¿cómo se llamaba el primer estanque? Este estanque se llama Siloé. Ahora, ¿qué quiere decir ese estanque? A ver, todos los estanques tienen un significado. ¿Okay? Vamos a ir al verso 1. Si alguien me encuentra donde dice del sábado, hermanos, me lo pueden decir, por favor. Después dice de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Después de qué? Después de esta discusión que hubo, después de esto dice Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, Tiberia, y le seguía gran multitud. Bueno, vamos a ver el verso 1 nada más ahorita, hermanos. Mire, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no vamos a leer esos versos, solo se los traje para que usted, hermano, los apunte. Estos 4 evangelios, hermanos, hablan del mismo panorama, hermanos, de la misma sanación que hubo, pero cada quien, hermanos, presta atención a unos detalles que no lo hacen los demás. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, hermanos, y Juan, desde el verso 1 al 15 no los vamos a leer, son varios versos, solo se los quise traer, hermanos, para que usted lea cada uno de ellos en su casa y vea usted la diferencia entre uno y el otro. Después de esto, hermanos, ¿qué pasó? Después de que, hermanos, sanó al paralítico. Los libros de los 4 evangelios, hermanos, anuncian estos eventos. ¿Okay? En el relato de Juan, hermanos, nos da unos detalles que no se encuentran en los demás más evangelios. Así que vamos a ir aquí al Números, por favor, capítulo 34, verso 11. Amén. Y bajará este límite de Cefán a Ribla, al oriente de Aín, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret, al oriente. Ok. El mar, hermanos, este mar, a veces mucha gente piensa, hermanos, que puede ser diferente. El mar de Cineret, aquí dice que el mar de Tiberias y el mar de Galilea. Los romanos, hermanos, lo bautizaron como el mar de Tiberias. Entonces, cuando están hablando de diferentes eventos, a veces creemos que son diferentes mares. Fueron diferentes nombres que le pusieron en diferentes épocas que le pusieron, hermanos, esos nombres. Véngase aquí a Lucas 5:1, por favor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cómo se llamaba el lago? ¿Era otro lago? Era el mismo lago. El problema, hermanos, es que cuando estudiamos decimos, bueno, ¿cuántos lagos tenía entonces Israel? Es el mismo lago. A veces habían tribus que lo nombraban de una manera, a veces había gente que le ponían otros nombres, pero era el mismo lago. Véngase aquí a Juan 21:1, por favor.
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ok, ahora está hablando del mar de Tiberias, mismo mar, ok, para que cuando usted lea, hermano, vea de que tiene diferentes nombres, pero es exactamente, hermano, el mismo lago. Vamos a irnos al verso 2 al verso 5, de aquí el capítulo 6. Dice entonces, hermanos, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. No le creían a las palabras, hermanos. La gente no va detrás de la palabra de Dios, va detrás de la señal. ¿Por qué seguían a Jesús? Por las señales. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo Felipe, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí encontramos, hermanos, el evento de los 5 panes y 2 pescaditos nada más. Un milagro, hermanos, que tiene mucho que ver de Jesús. Jesús está, hermanos, para saciar a las personas, pero no saciarnos, hermanos, en la manera física, sino en la manera espiritual. Nosotros, hermanos, buscamos deleites para saciarnos. Usted busca buffet. A veces dice, yo al peppermill ya no quiero ir porque ya lo hartó, hermano, el peppermill. Ya no le gusta ni el ¿cómo se llama? El Atlante, porque ya lo hastió el Atlante. Ya no haya ni a cuál buffet ir. Y se ha fijado, hermano, que usted dice, ¿a cuál vamos? Pues no sé, ahí ve tú. Porque como ya fue a todos, hermanos, ya no hay a cuál ir. O sea, ya no está hablando, hermanos, de saciar solo el vientre, el estómago, hermanos, sino de saciar, hermanos, la vida espiritual. La gente busca, hermanos, postres que les sacien, hermanos, su paladar, pero no postres, hermanos, que les sacien su vida espiritual. Entonces, la gente, hermanos, seguía a Jesucristo por las señales. Del verso 2 al 5, hermanos, una gran multitud lo empezó a seguir a Jesucristo y la gente, hermanos, lo empezó a escuchar a Jesús, pero más adelante vamos a ver, hermanos, que tenían hambres estas gentes. Y Jesús, hermanos, estaba bastante lejos donde la gente pudiera comprar. Vamos a ver algo detalles de esto. Véngase aquí a Mateo capítulo 5, verso 1 al 2, por favor. Amén. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Normalmente, hermano, Jesús buscaba el monte, un lugar arriba y que a sus espaldas, hermanos, estuviera el mar. ¿Sabe para qué lo hacía eso él? Un eco, hermano, se convertía en una, ¿cómo se llama? ¿Sabe que los grandes teatros los hacían a la orilla del mar también? Y cuando a las olas del mar entraban, hermanos, la gente cuando hablaba podían llevarse, eran las bocinas. Entonces Jesús usaba los vientos del mar, hermanos, para que la gente pudiera escuchar lo que él hablaba. Se paraba en lo alto de la montaña, hermanos, y empezaba a hablar. A veces se subía en la barca, hermanos, y cuando él hablaba, se subía en la barca, las olas venían, hermanos, y se llevaba la voz y la gente podía escucharlo en la playa. Eso servía, hermanos, como bocina. Venga aquí a Levíticos, por favor, 23, 4 y 8. Amén. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Ahí lo vamos a dejar, hermano.
No, hermanos, dice en el verso 4, dice que estaba cerca la Pascua, fiesta de los judíos. No dice qué tan cerca estaba la fiesta. ¿Qué era la Pascua? Dice que servían, hermanos, panes sin levadura. Era una fiesta solemne. ¿Cuándo se celebraba esa Pascua, hermanos? Se celebraba entre marzo y abril. Entre marzo y abril. Entonces, hermanos, ¿por qué Juan relata esta fecha? Para relatar, hermanos, en qué tiempo estaban. Acababa de pasar una Pascua. Esta ya era la segunda Pascua. Entonces nos está relatando, hermanos, que ya venía casi el segundo año. Al tercero, hermanos, a Jesucristo lo crucifican. Entonces Juan está relatando esos pequeñitos detalles y cuando nosotros, hermanos, pasamos de lejos, hermanos, no nos damos cuenta. Juan está diciendo, esta Pascua. ¿Se acuerda que cuando hizo el agua, convirtió el agua en vino, regresó de ahí, primer Pascua? Ahorita, hermanos, estaba en la segunda Pascua. Entonces, ya era, hermanos, estando al segundo año del ministerio de Jesucristo, y entonces Juan hace estos detalles. Pascua, hermanos, era una fiesta solo solemne, y aquí incluso dice, hermanos, de los judíos. Me llamó la atención y quise traer algo de esto, hermanos, porque mucha gente que quiere celebrar la Pascua. Verso 4, véngase conmigo, dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Qué es usted? Usted no es judío y anda celebrando Pascua. Entonces, nosotros no somos judíos. ¿Tiene que usted que celebrar la Pascua? Si la tiene que celebrar, hermano, celébrala entonces como los judíos la celebran. Tiene que asar el cordero, tiene que quemar la carne, hermano, comérsela parado, como dice Éxodo capítulo 12, comer hierbas amargas, hermano, no andar recogiendo huevitos pintados como mucha gente lo hace. Esa no es la Pascua. Mire Deuteronomios, hermanos, 16, 1 al 4. Guardarás el mes de Abid y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque el mes de Abid te sacó Jehová tu Dios de Egipto. Hasta ahí, hermano. Abid era el primer mes, no abril, Abid. Era el primer mes que estaba entre mitad de marzo, empezaba entre como el 15 de marzo, empieza, hermanos, a 15 de abril, más o menos, empieza, hermanos, es el mes de Abid. Entonces, aproximadamente, hermanos, Cristo estaba viendo, dije yo, estábamos como en estas fechas, según lo que está hablando. Estaba él, hermanos, como más o menos en estas fechas, cuando Jesús, hermanos, subió al monte y esta multitud de gente subió con él. Véngase aquí el verso 6 hasta el 9. Y dice la palabra del Señor de esta manera, hermanos. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Acuérdese que le preguntó, hermano, a Felipe, ¿de dónde compraremos pan que coman estas personas, hermanos? Dice, pero esto decía para que probarle que qué es lo que él tenía que hacer. Felipe le respondió diciendo, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomen un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanta gente, hermanos? Esto es algo, hermanos, que no nos menciona los otros evangelios. Sí menciona que tenían 5 panes, sí mencionan que habían 2 peces, pero no mencionan de qué eran los panes. Hermanos, ¿de qué normalmente se hacían los panes? No de levadura. ¿De qué dijo? ¿De qué? Sí, pero ¿de qué harina? De trigo. Hermanos, pero aquí dicen que era de cebada. ¿Sabe quiénes son los que comían, hermanos, pan de cebada? No, la gente más pobre. La cebada era, hermanos, la harina más barata. La cebada, hermanos, era la harina para la gente casi, hermanos, que no tenía que comer. Como, hermanos, en El Salvador está el maíz y está una bolita de maíz, hermanos, no sé, en México, en Guatemala, en El Salvador dicen maicillo, se lo dan a las gallinas, un maízito negro.
Sabe, hermanos, que los más pobrecitos cuando ya no alcanzan para el maíz, hacer tortillas de maíz, hacen maíz de eso. Hacen, ¿cómo se llama? Tortillas de eso. Unas tortillas negras, hermanos, que hacen de eso. Entonces, en este caso, hermanos, este muchachito andaba, hermanos, 5 panes y andaba 2 peces. Mucho, hermanos, se ha predicado sobre este muchacho. ¿Qué andaba haciendo ahí con esos dos, con esa comida? Muchos dicen que quizás había ido de compras. Pero mucho se ha predicado y se ha especulado, hermanos, qué pasó con este muchacho, qué andaba haciendo con esos panes y con esos pescados. Tal vez iba a trabajar y esa era su comida que él llevaba. No sabemos. Hay gente que ha hecho predicaciones de este mensaje, hermanos, pero no sabemos. La Biblia no lo dice. Pero aquí habla, hermanos, de qué es lo que él traía. Nomás no nos dice, hermanos, qué clase de pescados eran, ¿verdad? No era salmón ni nada de eso, hermanos. La gente antes, hermanos, disecaban los pescados y le echaban un montón de sal, hermanos, y se los podían llevar. Y eso era como se lo comían. Cristo sabía qué es lo que tenía que hacer. Aparentemente, hermanos, el día estaba entonces bastante ya avanzado, ya era bastante tarde, hermanos, y había una preocupación de Jesucristo, que no habían comido. Hermanos, sabe que Jesús tiene detalles tan finos y tan exquisitos, hermanos, que él sabía que ellos tenían hambre. No les escuchó la panza rechinar, hermanos. Sabía el tiempo y dijo, esta gente tiene hambre. Que los discípulos, hermanos, ya habían visto muchos milagros, hermanos, que había hecho, y había hecho el vino, hermanos, había sanado al paralítico, había hecho varios milagros ya, hermanos, pero no se les ocurría, hermanos, que podía hacer un milagro grande de esta índole, hermanos, de darle de comer a tanta persona. Véngase aquí, vamos a leer un verso, hermanos, que nos habla del libro de Marcos, capítulo 6, verso 35 al 38. Amén. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren Una pan. pausita, hermana. Ahorita me lo va a leer. Note, ¿menciona Juan eso? De que vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús, despídelos. No. Aquí solo dice que Jesús le contestó a Felipe. A lo mejor Felipe vino y le dijo, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí le están aconsejando a Jesús, le dicen, despídelos, diles que se vayan para que no se le haga. Mateo, hermanos, Marcos nos hace esa mención que Juan no lo hace. Por eso, si usted solo lee el libro de Mateo, o solo el libro de Marcos, solo el libro de Juan, hermano, usted no agarra una información completa. Ahora sí, hermana, léamelo por favor. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiéndole él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compramos pan para 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Note, hermanos, solo andaban entonces, hermanos, 200 denarios en su bolsa. ¿Cuánto equivalía a un denario? El equivalía, hermanos, al trabajo de un día. Entonces, en las ofrendas que tenían, hermanos, solo andaban 200 denarios y le dice, ¿qué tanto podemos comprar con 200 denarios? No podemos comprar mucho. De este muchacho, hermano, mire, he oído predicaciones de esta, apunté una de las que he oído. Dice, una, que había ido a comprar, que su mamá lo había mandado a comprar, hermanos, y que se extravió y se fue detrás de la multitud. Otros, hermanos, que era un vendedor de pan y peces. He oído predicaciones, hermanos, que anda en una excursión, que andaba en una excursión. Que alguien le reveló que anduviera él por ahí. Pueda que muchas de estas cosas, alguna de estas haya sido, hermanos, la clave, pero en realidad la Biblia no nos dice qué es lo que andaba haciendo este muchacho. Solo nos dice, hermanos, que traía 5 panes, de qué eran los panes, pero no nos explica, hermanos, qué andaba haciendo este muchacho. Mire Lucas 9:13. Él les dijo,
dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Hermanos, vamos a ver que era una gran multitud. Ahorita vamos a ver, hermanos, y vengas el verso 10 conmigo, verso 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Cuántas personas se recostaron? ¿Cuántas eran? 5,000 varones, hermanos, pero solo se contaban a los... Entonces, en realidad, hermanas, ¿cuánta gente había con Cristo en ese momento? Probablemente de 10 a 15,000 personas, hermanos. Y por eso dijeron 200 denarios. Y, hermanos, ¿y qué panadería en aquel tiempo iba a producir una cantidad de pan, hermanos, para sustentar esa cantidad de personas? No habían panaderías, hermanos, que sustentaran, al menos quizás que la ordenaran con... Es más, ahorita mismo usted puede ir a una panadería aquí a comprar, hermanos, que es un lugar grande. Puede ir a comprar, hermanos, en una panadería pan para alimentar a esa cantidad de personas. No puede. Ni un casino quizás tenga esa cantidad, hermanos, de pan para alimentar tanta persona. Pero, hermanos, Jesús les dice, denle ustedes de comer. Ustedes denle de comer. Hermanos dijeron, pues solo tenemos esto. No hay más. Verso 10, entonces, hermanos, entonces Jesús les dijo hacer recostar a las personas, hermanos, y que les dijo que eran como 5,000. Vamos a ver a qué nos dice Mateo sobre ese relato, Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ok, aquí en Marcos no nos dice que era sin contar a las mujeres y a los niños, pero quiero decir Juan, pero Mateo dice que era sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces probablemente, hermanos, eran más de 10,000, más de 15,000 personas. Marcos 6:40, ¿qué dice? Hay otro detalle. Amén. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Note, aquí un detalle, Jesús dice que los mandó a que se sentasen, hermanos, y si usted lee sobre solo el libro de Juan, aparentemente mandó que se sentaran, hermanos, a 5,000 don solo. Pero hubo una manera, una estrategia, los mandó que hicieran grupos de a 100, grupos de a 50, hermanos, y le han de haber hecho estos grupos, pero Juan no nos explica esto. Ahora, ¿por qué no lo dice, hermanos? Bueno, porque a él eso no le llamó la atención a escribirlo, pero lo escribió, hermanos, los otros evangelios. Y por eso tenemos esta información que nos dan, hermanos, los otros evangelios. Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Hermanos, dio gracias por el pan, también dio gracias por los peces, hermanos, y aquello fue repartido. Aquí nos menciona estos relatos también, hermanos, en el capítulo 11. Véngase al verso 11. Marcos 6:41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Note, hermanos, Juan solo dice que dio gracias. Aquí dice que levantó los ojos al cielo. O sea, Marcos fue más detallista en este sentido, en dar más detalles, en dar más información que lo que hizo. Aquí solo dice que los partió, dio gracias, pero Marcos da más información. Miren, hermanos, ¿cómo sucedió este evento? Entonces Jesús, ora por los panes, ora por los peces, hermanos, y ocurre algo maravilloso. Véngase aquí a los siguientes, versos 12 y 13. Versos 12 y 13 dice... Versos 12 y 13, hermanos, dice, cuando se hubieron saciado, fíjense que yo tengo en una versión antigua, hermano, dice, cuando se hubieron hartado, en esta dice saciado, y cuando se hubieron saciado, o sea, ¿cómo quedaron, hermanos?
lleno, erutando, hermanos, pan y pescado, ¿va? Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Verso 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron y los que habían comido. Algo muy especial en esto, hermanos, que llama mucho la atención. A Cristo no le gustan las obras, no le gusta que nada se desperdicie. Mandó a recoger la pedacera y la pedacera era algo que, hermanos, que la gente le había sobrado. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros con lo que nos sobra? Tiramos. ¿Sabe qué? La Biblia dice, hermanos, que cuando oramos le decimos al Señor en el Padre Nuestro, hermanos, le damos gracias por lo que Dios nos ha dado. ¿Sabe cuánta comida, hermanos, se tira en Estados Unidos? No en los casinos, en las casas de nosotros. La cantidad de comida que se tira a diario, hermanos, bastaría para sustentar, hermanos, un país entero. La cantidad de comida que se tira. La gente aquí tiene una costumbre en Estados Unidos, que si usted va a un restaurante y si usted se acabó todo el plato, usted no tiene clase. No dejó comida. Dicen, qué hambriento mire cómo se comió todo el plato, hasta lambió el plato. Hermano, ¿no es esa la cultura de aquí Estados Unidos? Que tiene que dejar a usted un poquito para que lo vean a usted, hermanos, de que usted tiene cultura. ¿Ah? Mire, hermano, Jesús les dice, vayan y recojan toda la pedacera. Mire, hermano, si vamos ahorita en esta noche, hermanos, a revisar los refrigeradores de todos nosotros, hermanos, podemos llenar botes de basura. Y ¿saben lo peor de todo? Que decimos que es para mañana y nunca nos lo comemos. Decimos, mañana lo hacemos y mañana, hermano, no se le antoja eso. Hermano, ¿cuál era la comida de ellos? Pan y pescado, nada más. La comida que ellos comían, hermano. Nosotros le servimos a nuestros hijos, hermanos, y le llenamos el gran vasote de leche y solo le pegan 2 traguitos de leche. Hermano, ese dinero que está tirando usted a la basura de la bendición que Dios le ha dado de su trabajo, es cierto, usted trabajó, pero ¿quién le dio ese trabajo a usted? ¿A quién le pidió ese trabajo a usted? Le sirve un platote de comida a los niños, hermanos, y peor que el niño chiquito, y le sirve la misma cantidad que usted. Ahí dejan la comida a los niños. Y los pues han enojado los papás, hermanos, ¡te lo comes! Y el pobre niño, hermano, ya no puede ni comérselo y está todo amenazado ahí queriéndoselo comer, hermano, porque es demasiada comida. El desperdicio de comida, hermanos, que hay aquí en Estados Unidos, en las familias, hermanos, es asombroso. Jesús no dejó. Mire el verso 12, véngase conmigo. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron. ¿Para qué, dijo? ¿Para qué? Para que no se pierda. ¿Qué más dijo? Nada. Jesús no quiere que, hermanos, se pierda nada. Nada de lo que Él provee para ustedes. Mi hermano, usted compra comida, compra de todo, hermanos, y a veces ni la cocina. Solo porque se le antoja cuando pasó por el súper, hermanos, y usted lo echó al carro, hermanos. Pero dicen que no hay que ir con hambre ni después de que ya comió. Porque entonces, hermanos, no compra bien. Usted tiene que ir, hermanos, en un momento, porque si va con hambre, hermano, usted echa lo que sea, un hambre que todo lo que a veces le antoja y todo echa al carro. Y cuando va, hermanos, que ya comió, nada se le antoja. ¿Qué echa? Escobas, cosas que no le sirven de la comida, eso es lo que echa. Guantes y, hermanos, ¿qué más? Una licuadora, a una vajilla, mira, vaso. Y, hermano, llegó a la casa y no llevó comida. Porque como iba bien lleno, nada de lo que miraba, hermano, se le antojaba. Pollo, ¡ay, pollo!
puerco, puerco, hermano, pero después tiene que ir otra vez a la tienda, ¿verdad? Mire, véngase aquí vamos a leer unos versos. Marcos 6:42, por favor. Amén. Y comieron todos y se saciaron. Comieron todo y se saciaron. Hermanos, Cristo no quiere que usted se quede con hambre. Él quiere que usted coma bien. Lo que no quiere es que desperdicie. Y algo que le debíamos de enseñar a nuestros hijos, hermanos, a que no desperdicien. En mi casa, hermanos, eran mis pleitos con mis hijos cuando estaban el David Moses. Hermanos, se acababan los vasotes de leche y todo eso y después lo volvían a llenar igual. Y le dice, ¿para qué los llenan si ahí los dejan? ¿No le sucede eso en su casa a usted? No solo a mí me sucedía, ¿verdad? A usted no le sucede, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho Cristo, hermanos, con eso? Fíjese que Cristo hubiera echado de regreso la leche al bote. ¿Pero qué hizo con la pedacera? Leímos a Mateo, vamos a Mateo 14:20, por favor. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Hermanos, ¿qué tan grandes serían estas cestas? No sé. Pero recogieron 12 cestas. Ahora, muchos también han predicado de esas 12 cestas, que los 12 apóstoles, que los 12 tribus, que las 12 bendiciones, que las 12... Hermanos, la Biblia dice que recogieron 12 cestas. O sea, hermanos, que Dios cuando derrama una bendición, oró, hermanos, para que hubiera una bendición, no quiere que se desperdicie nadie. O sea, cuando Dios quiere bendecirte, quiere que toda esa bendición sea completa para ti. Que aproveches cada pedazo de esa bendición en tu vida. Hay gente que se conforma con un pedacito de bendición nada más. Dios quiere bendecirte con mucho. Lucas 9:17, perdón. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron todo lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Llama la atención, hermanos, que los 4 evangelios hablan lo mismo, fíjense, que recogieron lo que sobró. Los 4. Aquí nadie, hermano, puso un punto de vista diferente, sino, hermano, los 4 que recogieron lo que sobró. Hermanos, si usted aprovechara y nosotros aprovecháramos, hermanos, lo que comemos, gastaríamos menos en este país y comería bien. Pero, hermanos, lo que pasa es que nosotros comemos, hermanos, lo que no ni sabemos qué es. Dios, hermanos, nos da las bendiciones a nosotros, pero quiere que aprovechemos cada bendición de ellas, hermanos, y no dejemos pasar nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué, hermano? Dios quiere que aprovechemos todas ellas. Dice que aquí se saciaron. Se saciaron. O sea, se quedaron llenos, se hartaron. No, Cristo no quiere que se queden con hambre. Vamos a leer un último, hermanos. Véngase el verso 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hablando, hermanos, de Jesús. Pero creyeron no por las palabras que él decía. Hermanos, nosotros no debemos de creer en Jesús por las señales, sino por las palabras. Pero, dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, en el monte él solo. Hermanos, él no quiso estar ahí cerca porque dijo, no, estos me quieren coronar, hermanos, y el tiempo de Jesús no era para que lo coronaran. ¿De cuál profeta estaban hablando? Mire, Deuteronomios. Moisés les dice que les iba a levantar, hermanos, un profeta. Verso 15 y 16, por favor. Amén. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Le habla, hermanos, del profeta, y ellos dicen aquí, este es el profeta que habló Moisés.
porque tenía las señales. Amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya.